Vamos a partir con Caroline Stamm. Ella es doctora en Ordenamiento Territorial y Urbanismo de la Universidad Paris-Est, Instituto Francés de Urbanismo. Es magíster en Estudios Comparativos sobre el Desarrollo de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, titulada del Instituto de Políticos de París y licenciada en Historia, Mención y Geografía de la Universidad de París. Actualmente tiene un Fondesit sobre el estudio interdisciplinario sobre la percepción del ruido en la ciudad de Santiago en el contexto post-pandemia. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, agradecer la invitación a Pablo y al Chucao Lab. Es un gusto estar acá. Estoy muy también interesada en ver qué van a hacer ustedes en ese workshop, así que espero podemos ver los resultados al final, porque creo que es una instancia única, muy novedosa, y que seguramente va a dar como lugar a avances interesantes en el tema de paisajes sonoros y áreas verdes. Yo soy Caroline Stamm, como ya lo dijeron, trabajo en la Universidad Católica, en el Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, y también participo de dos centros fundados, uno que es CEDEUS y el otro COES. Les voy a presentar hoy una pincelada un poco de un proyecto Fondesit que empezamos hace 2 años. Es un Fondesit interdisciplinar, así que tenemos un equipo compuesto por geógrafos, sociólogo, ingeniero acústico, urbanistas, y aquí pues en nombre de todos los integrantes, también ayudantes de investigación y tesistas. El estudio se llama Estudio Interdisciplinario sobre la Percepción del Ruido en la Ciudad de Santiago en el contexto post-pandémico. Aquí voy a empezar por el tema del ruido, que es como la palabra más conocida, más común para hablar de sonidos y de problemas en la ciudad. Así que el ruido sería como este sonido no deseado. Es importante recordar, eso creo que muchos ya lo saben, que es la segunda causa de problemas de salud en el mundo. No solamente problemas auditivos, pero problemas que tienen que ver con insomnios, con problemas cardíacos, un montón de causas, o sea, de consecuencias que tiene el ruido sobre la salud de las personas. También tiene un impacto en la calidad de vida de las personas, que eso también es muy conocido, y quizás menos conocido, tiene un impacto también en la cohesión social, en cómo las personas se relacionan en un barrio, en un sector, en un territorio. Es un tema que, si bien es un tema muy conocido y común, digamos, desde los estudios urbanos, desde la planificación territorial, es un tema poco abordado, en gran parte porque es una fuente de contaminación invisible. No es como la contaminación del aire, que yo veo que Santiago está lleno de una nube, o del agua, veo que el agua está diferente, otro color, sino que el ruido es invisible y además cuando apagamos la fuente, se apaga. Entonces tiene como una dinámica muy diferente de otros contaminantes. Sin embargo, en Chile, en la última encuesta de medio ambiente, se identificó como el tercer problema ambiental para los encuestados, obviamente en distintas partes del país. Así que aquí les puse también algunos mapas que son los datos que tenemos. Otro tema, tenemos pocos datos sobre el ruido en general. Lo que tenemos aquí en Santiago son estaciones de monitoreo, que son estas estaciones. Como ven, son bastante pocas para un poco entender el ruido, sobre todo que es muy localizado el ruido. Digamos, si nos desplazamos de 2 cuadras, puede ser muy diferente el tipo de resultados que tengamos. Estos son datos disponibles en internet de manera permanente. Y lo otro que tenemos son modelaciones, que es el famoso mapa de ruido de Santiago. El último es del 2023. Y aquí es una modelación que se hace a partir del tránsito y de las vialidades. Entonces, solo incluye ruido de tránsito y está completamente modelado. No incluye otros tipos de ruidos como fuentes fijas, no sé, una discoteca, negocios, etc. Así que tenemos, digamos, datos reducidos y en gran parte abordados desde modelaciones y mediciones, pero escasas. Tenemos también un contexto en que el ruido se aborda en general desde el control. ¿Cómo hacer para controlar el ruido, para que no haya mucho ruido y para castigar o multar, digamos, cuando hay demasiado ruido? Así que hay distintas normativas en Chile que existen, y eso es un poco el enfoque de políticas públicas dominantes: controlar y reducir. Eso es como, no voy a detallar un poco estas normas, pero son distintas normas que tienen que ver con fuentes fijas, con vehículos, y que se regulan a través de distintas instituciones, dentro de las cuales está la Superintendencia de Medio Ambiente. Así que hay como una visión del ruido a nivel
público como algo que hay que controlar y ojalá reducir, y a través de distintas normativas. Es también un tema que se mueve mucho el tema del ruido, es decir, hay distintos cambios últimamente que replantean un poco este tema, por ejemplo, el desarrollo de la electromovilidad. Mucho del ruido que hay en ciudades tiene que ver con tránsito, y efectivamente con, por ejemplo, los buses eléctricos puede generar una baja, digamos, del número de ruido. También ha habido en la pandemia distintas normativas nuevas que tienen que ver con condominios, por ejemplo, cómo gestionamos los sonidos cuando todo el mundo está en su casa. Así que es un tema que se va moviendo, que interesa a las políticas públicas, pero todavía con un enfoque muy clásico y muy de control. Aquí les puse el trabajo de un tesista del proyecto, Alexander Díaz, donde estuvimos viendo cómo los municipios abordan el ruido en Santiago. Así que queríamos ver qué tipo de políticas tenían, si lo incluían en la planificación. Vimos primero que efectivamente la mayoría de los municipios tienen lo que se llama una ordenanza de ruido, que es lo que regula el ruido a nivel municipal. Pero después, cuando miramos los instrumentos de planificación, allí vimos dos, uno que es el Plan de Desarrollo Comunal, que es el PLADECO, que es el documento estratégico de cada comuna, que decide a 5 años cuáles van a ser las estrategias de la comuna en distintos ámbitos, ¿no? Educación, salud, medio ambiente, etc. Y ahí vimos que muy pocos abordan el tema del ruido dentro de sus diagnósticos o sus acciones, pero algunos municipios sí están un poco más adelantados. Y cuando vimos los planes regulares comunales, son estos famosos instrumentos que definen cómo se puede construir en una ciudad, se define qué usos de suelo puede haber, si puede haber negocios, solo viviendas, definen si puede haber 5 pisos, 10 pisos, 30 pisos, definen en qué lugar no se puede construir, etc. Ahí vimos que muy pocos tenían áreas o consideraban el ruido en su diseño. Y eso es importante porque, si bien uno a veces no ve bien la relación entre el ruido y planificación, puedo a través de la planificación, como decido qué se puede construir y cómo, puedo también considerar el ruido. Un ejemplo muy clásico es la zona cerca de aeropuertos, donde sobre todo los conos de despegue de los aviones, ahí no dejar zona residencial, sino que dejar zona para actividades, por ejemplo, industriales o comerciales. Así que, si bien no se ve tan directamente la relación, hay una relación. Es el más interesante o el más completo, es el de paisaje sonoro urbano. Salimos de la idea de que el ruido son los sonidos no deseados, a integrar en ese concepto todos los sonidos, los deseados, los no deseados, los que nos gustan, los que no nos gustan, y efectivamente vemos el sonido no solo como algo que puede ser definido por mediciones en decibeles, que eso es el enfoque más común de las políticas públicas, sino que ahí también uno puede integrar factores no acústicos. El ejemplo clásico es que una moto emite un número de decibeles similar a una cascada. La cascada me gusta, la moto no me gusta. Entonces, si nos quedamos solo con medidas decibeles, por ejemplo, nos quedamos muy cortos en cuanto a cómo se aborda el sonido. Por eso el concepto de ruido es engañoso. Podemos tener sonidos de un mismo nivel en decibeles que nos gustan o no nos gustan, que queremos y que no queremos. Así que este enfoque de paisaje sonoro nos permite incluir a la vez factores acústicos y no acústicos. También nos permite incluir una gran variedad de sonidos que están alrededor de nosotros, y también nos permite finalmente integrar la experiencia humana como uno percibe el entorno sonoro de manera mucho más integral. Se define en general este paisaje sonoro urbano como un entorno acústico percibido o experimentado y o comprendido por una persona o personas en su contexto. Eso incluye a la vez la dimensión negativa y positiva del sonido. Va a depender siempre de las sociedades, y de las culturas y de los lugares. Hay sonidos que pueden ser molestos para algunos, normales para otros, agradables para algunos, desagradables para otros. Así que esta idea de paisaje sonoro urbano tiene esa dimensión, ver según dónde trabajo, dónde estoy, cómo la gente, cómo las personas perciben este entorno sonoro, qué les gusta, qué no les gusta, qué quieren, qué no quieren, qué es agradable para ellos, qué no es. Así que es un enfoque mucho más integral que vamos a abordar, digamos, en este proyecto. No voy a explorar mucho el concepto en sí mismo, porque creo que va a haber una sesión más específica sobre eso con Pablo y David, pero es un poco el marco en el cual se ubica nuestro proyecto.
El proyecto tiene como objetivo general analizar la percepción negativa y positiva del sonido en la ciudad de Santiago en el contexto post-pandemia, con el objetivo de proponer ejes de políticas públicas en relación con la planificación y la gestión urbana para ciudades más sustentables. El contexto pandémico lo pusimos porque hay una paradoja de la cual nace este proyecto, que es que en pandemia hubo menos ruidos, menos sonidos molestos, pero más quejas, más denuncias. Así que ahí fue como la paradoja que nos hizo partir con este proyecto. Porque si hay menos sonidos, hay menos autos, hay menos actividades, la gente denuncia más y está más molesta con los sonidos. Y eso encaja muy bien con esa idea de lo que les decía antes, ¿no? Que eso depende de la percepción. Obviamente que si estoy en mi casa todo el día, el ruido de mi vecino va a ser mucho más molesto que si estoy 3 horas, ¿no? Así que la percepción ahí es fundamental para entender. El proyecto tiene distintos objetivos específicos, pero hoy les quiero dar como 3 ejes un poco de reflexión a partir de 3 casos de estudio que hemos hecho. Primero, rápidamente ver el tema de las denuncias por sonidos molestos. Segundo, la percepción del ambiente sonoro del barrio. Y tercero y cuarto, enfocarnos más en el tema del área verde. Uno desde el paisaje sonoro doméstico y el otro desde el concepto de confort acústico. Como soy la primera en hablar, decidí abrir como varios ejes y para cada uno de estos ejes proponerles un concepto para que puedan pensar, ¿no? Así que va a ser algo un poco más, digamos, superficial, pero para quizás generar preguntas y cuestionamientos. Primero hemos trabajado sobre las denuncias. ¿Por qué las denuncias? Porque las denuncias nos representan, digamos, sonidos que molestan a las personas, así que ahí tenemos el tema de la molestia, del annoyance, de la literatura anglosajona, y es interesante porque puede haber sonidos molestos que no se denuncian, así que nos interesaba ver qué se denunciaba, ¿no? Y dónde se denunciaba y quién denunciaba. Así que esta denuncia a la vez es algo individual, pero también en general nos representa dinámicas colectivas detrás y nos permite entender justamente este fenómeno de la molestia. Para eso analizamos bases de datos, pedimos a todos los municipios de la región metropolitana sus bases de datos de denuncias, porque cualquier persona puede llamar al municipio y denunciar por oír un problema con sonidos, también puede denunciar la Secretaría de Medio Ambiente, y ahí con esto hicimos una base de datos de casi 300.000 denuncias. Hay comunas que tienen muchísimas denuncias, otras menos por tema también de registro. Y aquí les quería mostrar solamente unos de los resultados que hemos tenido. Nos enfocamos dentro de los datos tenemos muchos datos, pero datos georreferenciados, así que solo 15 comunas las pudimos georreferenciar. Y allí tratamos de analizar la relación entre denuncias, densidad, porque una de las hipótesis era que la densificación de la ciudad generaba mucho más problemas con el ruido, más quejas, más denuncias. Con superficie vial, porque ahí está la idea de que el gran problema en las ciudades es el tránsito, y también a nivel socioeconómico, porque también la hipótesis es que la gente de clase alta denuncia más que la gente de clase baja, que también eso está comprobado en la literatura. Así que comprobamos estas hipótesis, hicimos un modelo de regresión para analizar eso, y aquí bueno, se ve como la mezcla del modelo, pero el resultado principal que tuvimos es que la variable que sí es significativa es la densidad. O sea que cuando hay a mayor densidad hay más denuncias. Y eso salió muy fuertemente cuando las otras dimensiones, la de nivel socioeconómico y vialidad, no salía positiva en todas las comunas. Así que ahí nos enfocamos en la densidad, que es algo que también la literatura ha mostrado, que la densificación genera problemas de sonido. Y eso es un tema porque en estudios urbanos la ciudad más deseable es la ciudad densa, ¿no? Compacta, densa sería la más sustentable, porque la que usa menos recursos ambientales, menos terreno, pero tiene ese tema del ruido que es interesante cuestionar. También ahí les quería mostrar los datos sobre Santiago, sé que van a trabajar sobre la comuna de Santiago, así que analizamos los datos también de las denuncias en Santiago. Obviamente ahí estas curvas son bastante obvias, con la pandemia bajaron las quejas o las denuncias por temas de equipamiento y de construcciones inmobiliarias y subieron después de la pandemia. Geolocalizamos estas denuncias, también pre y post pandemia, porque
hubo un rebote de denuncias post-pandemia, por varias razones. Una parte por los registros también, porque cada año se mejoran los registros de denuncias, así que tenemos más datos, pero también porque en general hubo como post-pandemia un replanteamiento también de la calidad de vida y mucho teletrabajo, así que eso ayudó en ese sentido. Y aquí uno ve las manchas de calor, que donde hay más denuncias son también zonas de densificación en la comuna de Santiago. Además, obviamente, de la Astarria, que tiene una mancha, que tiene que ver con las actividades más de ocio y restaurante, bar, etc. Lo comparamos con usos de suelo. Bueno, Santiago es una comuna que tiene casi todo su sector como usos mixtos, así que no da muchos resultados, pero en general los usos mixtos son los usos complejos, donde hay a la vez comercio y viviendas y dinámicas residenciales. El segundo tema que les quería mostrar es el tema de la percepción del ambiente sonoro. En el proyecto, más allá de ver las denuncias, quisimos saber cómo las personas perciben su entorno a nivel sonoro y aplicamos una encuesta en 3 barrios, un barrio en Providencia, un barrio en Santiago Centro, un barrio en Conchay. Aplicamos 1.213 encuestas. El eje de elección de los barrios fue barrios donde hay muchas denuncias por ruido y también barrios de nivel socioeconómico diferente, donde obviamente Conchay es un sector popular, Santiago un sector intermedio y Providencia es un sector de clase alta. Y aquí, bueno, es una encuesta muy larga, pero aquí solamente les quería mostrar unas 4 preguntas que hicimos, también para pensar en este paisaje sonoro urbano. La primera pregunta que puse aquí es, considerando el último año, ¿cómo evalúas el ambiente sonoro de tu barrio? Y aquí vemos que Conchalí evalúa la calidad sonora de su barrio menos positivamente que Santiago y menos positivamente que Providencia. Y el resultado interesante aquí también es que en general, en Providencia y Santiago, se evalúa mejor el ambiente sonoro de noche que de día. En Conchalí es el contrario. La gente evalúa mejor su medio ambiente sonoro de día que de noche. Y ahí también tiene que ver con un montón de dinámicas, también calidad de la vivienda, etcétera, que hace que hay más o menos molestias con el ruido de día y de noche. Y también por la dinámica más residencial de Conchalí y más de actividad de los otros sectores. Aquí les preguntamos, ¿crees que en tu barrio existen lugares donde se puede disfrutar de un entorno acústico agradable? O sea, si hay algún lugar en su barrio donde pueden ir y sienten que está bien a nivel acústico. Y aquí también tenemos muchas diferencias. En Conchalí, en rojo y naranjo están muy en desacuerdo y en amarillo regular. O sea, en Conchalí una sola persona dijo que había un lugar con buen entorno acústico en su barrio, 1 de 400, así que casi nadie. Y uno ve que en Providencia, en azul son los que están de acuerdo y muy de acuerdo, con que tienen un espacio con buena calidad sonora cerca en su barrio. Así que ahí se ve muy bien las diferencias, digamos, a nivel socioeconómico. Y las otras preguntas que les hicimos fue un módulo sobre injusticia acústica. En comparación con otros barrios de Santiago, ¿crees que el ambiente sonoro de tu barrio es más o menos ruidoso? Y aquí pasa lo mismo. En general la gente de Providencia estima que está mejor y los de Conchalí peor que otros barrios. Así que tenemos esta misma dinámica socioeconómica que aparece. Y también les preguntamos, una pregunta muy exploratoria porque el concepto de injusticia sonora no es tan claro y no lo definimos, pero les preguntamos, ¿cree que existe una injusticia sonora evidente en su barrio en comparación con otras áreas? Y pasa lo mismo. En Conchalí dicen que sí, la mayoría, y en Providencia que no. Y aquí les quería invitar a pensar en un concepto que es el de injusticia sonora, Sonic Injustice, que es un concepto bastante reciente, pero que parte del concepto de injusticia ambiental, un concepto muy clásico y mucho más antiguo, que es la idea de que hay desigualdades en la exposición al ruido, pero también en el acceso a espacios con buena calidad sonora. Así que eso también es muy interesante que pensar, es no solo qué tan malo es mi ambiente sonoro, sino que qué tantos lugares con buen entorno sonoro tengo cerca de mi casa, o cerca de cualquier lugar donde estoy. ¿Dónde puedo ir cuando quiero estar tranquilo? Y para la gente que está cerca del parque. Y que tenía mucha diferencia con la gente que no daba al parque o que no estaba tan cerca del parque. Así que de verdad el sonido natural y el acceso al parque mejoraba
significativamente en el día la valoración del paisaje sonoro. En la noche la significancia era bastante menor, pero en el día sí. Eso porque en la noche los sonidos naturales a veces pueden ser negativos. Hay gente que en su estudio identificaba algunos tipos de pájaros, por ejemplo, en la noche como un ruido que les daba miedo, y que en el día sí les gustaba, ¿no? Hay algunos tipos de búhos u otros que pueden generar miedo. Así que esta funcionó muy bien en el día y en la noche no era tan significativo. Y el último trabajo que quería presentar, el trabajo de Alejandra Loaiza, que iba a venir, pero no. Ah, sí, ya llegó. Alejandra está al final. Allá. Alejandra hizo su trabajo sobre la percepción del confort térmico y acústico en un parque lineal, en el caso del Parque Los Reyes de la Comuna de Santiago, y ella analizó las percepciones que tienen los usuarios del Parque Los Reyes en cuanto al confort térmico y el confort acústico. Y aquí les propongo otro concepto que es el de confort, que es un concepto también similar, que también va en la dimensión subjetiva. Este confort se refiere al bienestar físico y psicológico que experimenta una persona en un entorno determinado y que es resultado de una combinación de diversos factores. En el confort acústico están las dimensiones acústicas, en el térmico están las condiciones más, digamos, de temperatura, humedad, etc. Así que hay una serie de factores que permiten evaluar este confort. Lo que vio Alejandra, y ahí lo interesante era cruzar confort térmico con confort acústico. Obviamente que el tema de la vegetación es un tema transversal a los dos, porque los árboles, por un lado, permiten tener menos temperatura, más frescura, más humedad, pero también los árboles tapan los sonidos y también tener mejor ambiente sonoro. Así que queremos ver cómo se combinaban los dos. Alejandra, ella aplicó una metodología cualitativa, pero aquí tenemos un contexto más cuantitativo. Esos son los datos de isla de calor en el parque, y aquí, no sé si conocen el Parque Los Reyes, pero esta parte es la parte donde están los juegos, un skatepark, no tiene ningún árbol, todo el resto tiene vegetación. Así que obviamente el lugar donde hace más calor es el lugar que no tiene vegetación, que es bastante lógico. Y después hicimos mediciones acústicas en el parque en distintos puntos. Bueno, aquí está el detalle de lo que hizo Alejandra, donde uno ve bastante diferencia a nivel acústico. Por ejemplo, hay sectores que tienen 56 decibeles, otros 68. 12 puntos en decibeles es mucho. Así que de verdad que dentro del parque hay espacios mucho menos y mucho más ruidosos que otros. Considerando que este parque aquí tiene una vialidad muy grande y la autopista del otro lado, así que está tapado por vías. Y también nos interesaba interrogar eso desde los parques lineales. Que en urbanismo hay una gran moda de parques lineales, pero el diseño es muy importante porque efectivamente aquí es un parque entre autopistas y el ambiente sonoro está muy afectado por eso. Y bueno, Alejandra hizo una metodología, como decía, cualitativa, que podría comentar después si hay consultas. Ella hizo mapas con usuarios del parque, así que les pidió mapear los lugares agradables y no agradables a nivel térmico, a nivel acústico, para un poco empezar. Así que hicimos estos mapas. En general, lo interesante es que en este parque la valoración del confort térmico era bastante positiva, buena o muy buena para muchas personas, y la valoración acústica está mucho más en regular, malo. Y es un parque que efectivamente es, a nivel de vegetación es muy agradable, pero a nivel sonoro es mucho ruido de autos. Y ahí hizo el mapa. Y vemos en verde las zonas con mayor confort térmico que identificaron las personas, y en azul las zonas con mayor confort acústico. Y hay bastante correlación entre los lugares que la gente identificaba como agradable, confortable a nivel acústico, como confortable a nivel térmico. Y acá también les pidió ubicar las zonas con con menor confort térmico en rojo, que es este sector, y las zonas con menor confort acústico en naranjo. Y ahí vemos los mismos sectores, que son las entradas del parque y también las vialidades. Los dos lados del parque quedan autopistas. Entonces ahí vimos una correlación entre los dos, entre confort acústico y confort térmico, en una gran mayoría de usuarios del parque, con la concentración de zonas agradables. Aquí hay una laguna del medio, que también ahí tenemos sonidos de agua, que eran atractivos, y bastante árboles, así que también sonidos de
pájaros y mucho más naturales. Así que eso nos permitió un poco interrogar esta interrelación en un contexto en donde hoy día en planificación urbana el cambio climático es el contexto principal de trabajo. Hay mucho trabajo sobre cómo bajar temperaturas, hacer refugios climáticos, y ahí vimos que el tema sonoro, podía combinarse de manera muy provechosa y muy fácil en ese tipo de diseño y de parque. Eso es lo que les quería presentar como una pincelada de temas que estamos viendo con distintos conceptos que les podría quizás servir o que podrían cuestionar. Muchas gracias a todos por su atención.